Continuando con la casuística, ahora vamos a ver primero la receta estándar. Lo que vamos a determinar aquí es cuánto es lo que se necesita de cada uno de los insumos para poder producir una unidad de cada pan de sus productos. En este caso, repetimos, vamos a hacer pan francés. Y bueno, la tarea no es tan sencilla, ya que esto se requiere que se reúna justamente con su panadero y se pongan a hacer una cierta cantidad de pan, no mucho. En este caso, con el panadero nos hemos reunido y hemos puesto estas cantidades, hemos usado estas cantidades de cada uno de los insumos y nos ha rendido 9 unidades de pan francés. Entonces, lo único que voy a hacer aquí simplemente es, para poder determinar la cantidad estándar por unidad, se determina como la cantidad que he usado entre las 9 unidades que me he rendido. Entonces, simplemente aquí voy a sujetar la celda y voy a arrastrar la fórmula a los demás insumos. Entonces, ahí obtengo justamente la cantidad por unidad. El otro dato que voy a buscar para determinar mi precio va a ser el tiempo. ¿Cuánto tiempo me demora en producir una unidad? Entonces también es bastante sencillo. Cuando hace su receta estándar, usted ya va a saber cuánto más o menos le ha demorado en tiempo. Entonces aquí estamos trabajando para la casuística que se ha demorado 20 minutos. Entonces, yo quiero para una unidad, entonces lo que voy a hacer simplemente es dividir 20 entre las 9 unidades que me rindió. Entonces me sale 2.22. Y para el costeo vamos a trabajar en la medida de horas. Vamos a trabajarlo en horas. Por lo tanto, aquí voy a tomar este valor en minutos y voy a dividir entre 60. O sea, una hora tiene 60 minutos para poder convertirlo a horas. Entonces, este es el tiempo en horas que me demora para poder hacer una unidad. Y esos datos, entonces, este dato conjuntamente con este nos va a servir para poder establecer a qué precios debo vender. Otro punto muy importante es que en este campo de cantidad hay que tener en cuenta de que debemos trabajar con las cantidades que efectivamente se han usado para producir las 9 unidades. Si por ejemplo ha usado 380 gramos de harina de trigo y le ha sobrado por ahí 20 gramos que no se ha usado, entonces tiene que poner aquí en la cantidad los 360, lo que efectivamente ha ingresado, y los 20 lógicamente no los vaya a poner. Entonces para ello se sugiere que se use balanza grameras, ¿no? Y jarras medidoras para hacer las mediciones. Ahora, otro punto muy importante es que uno de repente podrá preguntarse, ¿para qué tengo que reunirme con el maestro panadero si la receta del pan francés lo puedo conseguir por internet? Y la respuesta es bastante sencilla. Se sugiere que no se trabaje con las recetas que se puedan encontrar por internet. ¿Por qué razón? Porque esas mediciones la ha hecho una determinada persona que quizás de repente no conoce la parte de costos y quizás para la harina de trigo, como habíamos dicho, ha puesto ahí toda la cantidad que ha ingresado para hacer cierta cantidad de pan, sin tomar en cuenta de que solamente debe darse ingreso a lo que efectivamente se ha usado. Entonces puede ser que los montos ahí no estén calculados o no estén medidos de buena forma. Entonces siempre es recomendable mejor trabajarlo con usted mismo, con su maestro panadero, y que usted mismo elabore las cantidades estándar de su negocio. Por esa razón se requiere un poquito de paciencia para poder determinar las recetas estándar de cada uno de sus productos. El otro punto también que debe tener en cuenta es que aquí en la unidad de medida se requiere o se recomienda que se trabaje en 5 unidades de medida: kilogramos, gramos, mililitros, litros o unidad. 5 unidades de medida. No se recomienda trabajar ni en cucharadas ni en tazas, que frecuentemente aparecen en las recetas. La razón principal es que tiene que hacerse la pregunta. Supongamos que usted produce 600 panes franceses en el día y ha usado cierta cantidad de harina. Ahora, para poder yo saber muy bien cuánto de harina he usado para hacer esos 600 panes, pregúntese usted mismo, ¿cómo le es más fácil hacer la medición de toda esa cantidad de harina? La primera, toma una taza y determina cuántas tazas equivalen toda esa cantidad de harina, o le es más fácil de repente tomar toda esa harina, poner una balanza gramera y que simplemente le dicte la cantidad que pesa toda esa harina. ¿Cuál es más sencilla? Entonces, por lógica, usando la balanza, ¿no? Usando la balanza. Y esa es la razón principal. Tenemos que escoger unidades de medida que efectivamente nos sea de más facilidad para poder hacer nuestro costeo. Ahora sí, vayamos a ver la siguiente parte de cuánto se debe invertir en materia prima para una unidad
de pan.